Les voy a indicar cómo se hace una tabla de frecuencias con variable cualitativa nominal. Recordemos que una tabla de frecuencias nos indica cómo se distribuyen los valores de acuerdo a sus frecuencias. Esta es una tabla de frecuencias que cumple con estas características. Profe. Cuéntame. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en esta tabla de frecuencias que nos está mostrando? Vamos a trabajar con una variable, la cual consta de varias categorías. Por ejemplo, esta tabla de frecuencias tiene 4 categorías. La categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. También van a aprender a hallar 3 tipos de frecuencias: la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Y a su vez aprenderán a analizar los resultados de este tipo de tablas. ¡Qué chévere, profe! Entonces me siento en primera fila para escuchar esta clase. Escuchen y observen con atención. A 30 personas de tu ciudad se les hizo la siguiente pregunta: ¿cuál es tu deporte favorito? Estos fueron los resultados. Elabora una tabla de frecuencias y analiza los resultados. Profe. Cuéntame. ¿Es difícil? No, es muy fácil. Ya verás. ¿De qué se está hablando en la situación presentada? De los deportes favoritos, profe. Bueno, entonces ya hemos identificado la variable. Es deporte favorito. Ahora te pregunto, ¿cuáles son los deportes de los que se están hablando? Fútbol. Sí, aquí está. Ciclismo. Sí, aquí está. Béisbol. Sí, lo podemos observar. Fútbol americano. Sí, aquí lo tenemos. Es decir, estos son los deportes favoritos de los encuestados. ¿Cuántos deportes son? 4, profe. Muy bien, continuamos. Entonces, la variable deporte favorito tiene 4 categorías. Esto nos ayuda para crear la tabla de frecuencias. Construyamos la primera columna de nuestra tabla de frecuencias. Va a tener 5 espacios, como los puedes observar. Uno para colocar el nombre de la variable, que es deporte favorito. Y en los otros 4 espacios vamos a colocar las categorías, que son fútbol, ciclismo, béisbol y fútbol americano. ¿Qué sigue? Agreguemos una columna que se llama frecuencia absoluta. Aquí vamos a registrar la cantidad de personas que prefieren un deporte específico. ¿Hay más? La columna de la frecuencia relativa. En esta vamos a registrar la fracción o proporción de elementos que pertenecen a cada categoría. ¿Eso es todo, profe? No, también vamos a trabajar con la frecuencia porcentual. Aquí se registra el porcentaje de elementos que pertenecen a cada categoría. Ok, profe. Además, vamos a agregar la fila donde registraremos el total de nuestros resultados. Ahora sí entendí perfectamente cómo organizar una tabla de frecuencias. Excelente. Entonces, vamos a registrar los datos en esta tabla de frecuencias. Ubiquémonos en la columna de la frecuencia absoluta. Aquí vamos a registrar la cantidad de personas que prefieren cada una de las categorías. Es decir, colocaremos la cantidad de personas que prefieren cada uno de estos deportes, que en esta tabla son las categorías. ¿Cuántas personas prefieren la categoría fútbol? No sé, profe. Ya te indico cómo hacerlo. Ubiquemos la categoría en los resultados. Aquí está la categoría fútbol. Ahora vamos a contar cuántas veces está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Está 12 veces. Entonces la frecuencia absoluta para la categoría fútbol es 12. Muy fácil, profe. ¡Qué bueno! Ahora vamos a identificar la frecuencia absoluta de la categoría ciclismo. La ubicamos en los resultados. Aquí está. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces la frecuencia absoluta de la categoría ciclismo es 9. Continuamos identificando la frecuencia absoluta de la categoría béisbol. La ubicamos en los resultados. Aquí la tenemos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, la frecuencia absoluta de la categoría béisbol es 6. Nos falta identificar la frecuencia absoluta de la categoría fútbol americano. La ubicamos en los resultados. Aquí la tenemos. Contamos 1,
2 y 3. En fin, la frecuencia absoluta de la categoría fútbol americano es 3. Ahora sumamos las frecuencias absolutas de cada una de las categorías. 12 más 9, 21. 21 más 6, 27. Y 27 más 3, 30. Tenemos un total de 30 votos. Este número debe coincidir con la cantidad de personas encuestadas. Como podemos observar desde el inicio de la situación, se nos dijo que eran 30 personas. También podemos verificar contando los resultados. Multiplicamos 6 por 5 y nos da 30. Entonces, como sí coincide, podríamos decir que hemos hecho un buen procedimiento. Otro detalle, a este 30 le colocamos una N al lado que representa el total de los resultados. Muy bien explicado, profe. Entendí claramente. Gracias. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa de cada una de las categorías. Recordemos, la frecuencia relativa nos indica la fracción o proporción de elementos que pertenecen a cada categoría. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa, profe? Se obtiene al dividir la frecuencia absoluta entre el total de los datos. Es decir, para hallar la frecuencia relativa de la categoría fútbol, dividimos 12 entre 30. Podemos hacer el procedimiento manualmente o en la calculadora y nos da como resultado 0.4 o 0,4, dependiendo cómo se diga en tu país. Para hallar la frecuencia relativa de la categoría ciclismo, dividimos 9 entre 30 y nos da como resultado 0.3 o 0,3, de acuerdo a cómo se diga en tu país. Para hallar la frecuencia relativa de la categoría béisbol, dividimos 6 entre 30 y nos da como resultado 0.2 o 0,2. Y para hallar la frecuencia relativa de la categoría fútbol americano, dividimos 3 entre 30 y nos da como resultado 0.1 o 0,1. Ahora sumamos las frecuencias relativas de cada una de las categorías. 4 décimos más 3 décimos son 7 décimos. 7 décimos más 2 décimos son 9 décimos. Y 9 décimos más 1 décimo son 10 décimos. Y recordemos que 10 décimos es igual a 1. Aquí siempre debe darnos como resultado 1. ¿Y cómo se halla la frecuencia porcentual, profe? Para hallar la frecuencia porcentual, multiplicamos la frecuencia relativa por 100 y obtendremos el resultado. Vamos a hallar la frecuencia porcentual de la categoría fútbol. Multiplicamos 0.4 por 100 y el resultado es 40%. Para hallar la frecuencia porcentual de la categoría ciclismo, multiplicamos 0.3 por 100 y obtenemos como resultado 30%. Así como para identificar la frecuencia porcentual de la categoría béisbol, multiplicamos 0.2 por 100 y el resultado es 20%. Y para hallar la frecuencia porcentual de la categoría fútbol americano, multiplicamos 0.1 por 100 y el resultado es 10%. Ahora sumemos estos resultados. 40% más 30% es 70%. 70% más 20% es 90%. Y 90% más 10% es 100%. Aquí siempre nos debe dar 100%. Y como fue así, hemos hecho un buen procedimiento. Y con esto tenemos lista nuestra tabla de frecuencias. Profe, Cuéntame. hace falta analizar los resultados. ¿Me podría enseñar a hacerlo? Claro que sí. Interpretemos los resultados de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de la categoría fútbol es 12. Esto quiere decir que 12 de las personas encuestadas expresaron que su deporte favorito es el fútbol. La frecuencia absoluta de la categoría ciclismo es 9. Esto quiere decir que 9 de las personas expresaron que su deporte favorito es ciclismo. La frecuencia absoluta de la categoría béisbol es 6. Esto quiere decir que 6 de las personas encuestadas expresaron que su deporte favorito es béisbol. La frecuencia absoluta de la categoría fútbol americano es 3. Esto quiere decir que 3 de las personas encuestadas expresaron que su deporte favorito es el fútbol americano. ¿Y cómo se interpreta la frecuencia relativa?
Ya te indico, la frecuencia relativa de la categoría fútbol es 0.4. Esto quiere decir que 4 de cada 10 personas expresaron que su deporte favorito es el fútbol. Es decir, 4 décimas partes de los encuestados prefieren fútbol. La frecuencia relativa de la categoría ciclismo es 0.3. Esto quiere decir que 3 de cada 10 personas expresaron que su deporte favorito es el ciclismo. Es decir, 3 décimas partes de los encuestados prefieren ciclismo. La frecuencia relativa de la categoría béisbol es 0.2. Esto quiere decir que 2 de cada 10 personas expresaron que su deporte favorito es el béisbol. Es decir, 2 décimas partes de los encuestados prefieren béisbol. Y la frecuencia relativa de la categoría fútbol americano es 0.1. Esto quiere decir que 1 de cada 10 personas expresó que su deporte favorito es el fútbol americano, es decir, que 1 décima parte de los encuestados prefieren el fútbol americano. ¿Y la frecuencia porcentual cómo se interpreta, profe? La frecuencia porcentual de la categoría fútbol americano es 40%. Esto quiere decir que 40 de cada 100 personas expresaron que su deporte favorito es el fútbol. La frecuencia porcentual de la categoría ciclismo es 30%. Esto quiere decir que 30 de cada 100 personas expresaron que su deporte favorito es el ciclismo. La frecuencia porcentual de la categoría béisbol es 20%. Esto quiere decir que 20 de cada 100 personas expresaron que su deporte favorito es el béisbol. La frecuencia porcentual de la categoría fútbol americano es 10%. Esto quiere decir que 10 de cada 100 personas expresaron que su deporte favorito es el fútbol americano. ¿Y cuál es el deporte favorito? El deporte favorito entre los elegidos por los encuestados es el fútbol, porque fue el de mayor frecuencia, es decir, el más votado. ¡Súper, profe! Entendí perfectamente. Me gustaría seguir aprendiendo de este tema. Bueno, aquí te dejo otro video para que sigas aprendiendo. Da clic que no te arrepentirás. Ahora díganme en los comentarios sobre qué variable les gustaría que hiciéramos una tabla de frecuencias. Y también coméntenme si les gustó el video y por qué les gustó. Un momento. No se te olvide darle like a este video y suscribirte a este canal para que disfrutes de videos de matemáticas fáciles y divertidos.